Embajadora, me gustaría que empezáramos hablando sobre unos temas relacionados con la Unión Europea y la coyuntura internacional. El primero de ellos es la disputa comercial que se inició con Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo puede demorar el proceso para materializar el acuerdo al que llegaron con Estados Unidos la semana pasada para tratar de desmontar estos aranceles que iniciaron con la política comercial de Estados Unidos? Si me permite, antes de entrar en la materia, un pequeño comentario, expresar mi condena, la condena de la Unión Europea por los acontecimientos que ocurrieron ayer en el Tara y nuestra solidaridad con las víctimas y con las familias de las víctimas. Confiamos que los terribles hechos sean clarificados y que los han perpetuado sean llevados a la justicia. Entonces, ya moviéndonos con más a los temas comerciales que nos ocupan, la semana pasada estuvo en Washington el presidente de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, el señor Juncker, el presidente Juncker, y estuvo también acompañado por la comisaria, digamos, como en cierta manera la ministra europea de los temas comerciales, la señora Malmström. Y tuvieron la oportunidad de reunirse con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, en la Casa Blanca. El objetivo de la visita era hacer un análisis de las relaciones bilaterales, pero efectivamente con un foco importante en los temas comerciales debido a las disputas o los aranceles fundamentalmente que fueron impuestos a partir de junio, creo que de este año, en los temas de acero y aluminio a la Unión Europea. Nosotros condenamos desde la Unión Europea la imposición de estos aranceles, no consideramos que se puedan justificar en el marco de la OMC y era necesario tomar medidas. Las primeras medidas, desafortunadamente, que nosotros tomamos estuvieron relacionadas con la adopción de aranceles para una serie de productos exportados de Estados Unidos a la Unión Europea. Aranceles sobre temas como la mantequilla de cacahuete, motos, vaqueros, pantalones vaqueros, prendas vaqueras. Entonces, bueno, esto había llevado a una situación de bastante tensión en el comercio internacional y que nosotros no consideramos ni que es constructiva ni que es productiva. Entonces, esta reunión se focalizó fundamentalmente en estos temas de comercio y cómo poder bajar esta escalada comercial y además mirar al futuro de una manera más constructiva. La Unión Europea y Estados Unidos tienen una relación muy estrecha, que es una relación basada sobre unas relaciones comerciales muy fuertes, unas relaciones de inversión muy fuertes, pero además somos socios estratégicos en la arena global en muchos de los temas que preocupan a la comunidad internacional en general. Entonces era muy importante encontrar un espacio para bajar las tensiones. Y bueno, yo creo que las reuniones fueron muy positivas, fueron constructivas, porque en primer lugar ya el primer resultado, digamos, que ha sido el desescalamiento de estas medidas de una parte y otra de carácter arancelario, medidas restrictivas al comercio. Entonces, esto es un primer resultado en un momento de muchas tensiones, es un primer resultado muy positivo. También en esa reunión se decidió que lo que íbamos a hacer entre la Unión Europea y Estados Unidos era comenzar unas discusiones, unas negociaciones para eliminar las tarifas arancelarias de los productos, de todos los productos industriales, excepto de los automóviles, y que también íbamos a empezar también las discusiones para atacar estas últimas medidas arancelarias que los Estados Unidos han puesto a la Unión Europea y las medidas proporcionales que la Unión Europea había adoptado. En la reunión se decidió crear un
comité ejecutivo, un comité de alto nivel, para comenzar estas discusiones, para llevarlas a la práctica. Y entonces, este comité ejecutivo esperamos que se reúna ya en las próximas semanas y sobre esta base, cuando la Unión Europea negocia, siempre negocia sobre la base de un mandato de negociación, un mandato que nos dan los 28 Estados miembros. Las negociaciones comerciales que lleva a cabo la Unión Europea no las lleva cada uno de los Estados miembros en bilateral. Estas son unas competencias que le han dado a las instituciones europeas, a la Comisión Europea, particularmente una dirección general que es la Dirección General de Comercio, con la comisaria al frente, y entonces tenemos que discutir con los Estados miembros cuál es el mandato que se le otorga y sobre esa base ir continuando las negociaciones. Decir también que un elemento también positivo de estas discusiones que tuvieron lugar en la Casa Blanca fue la decisión también de crear un grupo de trabajo para discutir cómo hacer frente a las dificultades que están surgiendo en estos momentos en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, para la designación de determinados jueces en determinados paneles. Y entonces, digamos que el balance positivo, un balance positivo porque desescala, porque da una visión de una ambición de medio y largo plazo y porque además nos permite también trabajar conjuntamente sobre el sistema multilateral de comercio que nosotros consideramos esencial para el comercio mundial, para asegurar unas normas claras y transparentes y predecibles en el comercio mundial. De estos aranceles que nos comenta, ¿hay algunos que se pueden desmontar inmediatamente? Todo esto es, como les decía, tiene que ser el resultado de un proceso. También porque la OMC establece cómo hay que negociar y cuáles son los objetivos finales de cualquier negociación. Entonces, lo que esperamos es discutir los aranceles sobre el acero, sobre el acero y el aluminio que se han establecido. También esperamos discutir nuestras propias medidas proporcionales que debimos adoptar, y luego es en estas discusiones exploratorias de este comité de alto nivel que se va un poco a empezar a definir cómo vamos a ir avanzando en esta agenda bastante ambiciosa. Y en esta agenda también podría estar una de las posturas del presidente Trump de modificar la Organización Mundial de Comercio. Bueno, yo creo que por el momento tenemos que ser prudentes, tenemos que tener un diálogo. Nosotros, desde la Unión Europea, pensamos que hay posibilidades de reforzar la Organización Mundial de Comercio, pero siempre con el objetivo de reforzar. Nosotros estamos firmemente convencidos que el sistema multilateral de comercio es un sistema que beneficia a todos los países del mundo y es un sistema que tiene que traer reglas claras, reglas abiertas, reglas que permitan a todos los actores que sea inclusivo. Este es un sistema de comercio que es importante porque en ausencia de reglas claras impera la ley del más fuerte. Entonces, nosotros podemos por supuesto, y tenemos también objetivos de modernizar la OMC para que sea más sólida, no modernizar la OMC para que sea más débil. Y esto quiero decir que cuando trabajamos con América Latina encontramos un aliado firme, un socio que también comparte esta visión que tenemos nosotros de un sistema multilateral de comercio abierto y con reglas claras. Sigamos hablando de cambios, esta vez al interior de la Unión Europea. Gabriel Forero, editor de Ocio, le va a hacer la siguiente pregunta. Sí, ¿usted considera que la Unión Europea debe reformarse? Y si es afirmativa la respuesta, ¿qué temas deben ser prioritarios en esa reforma? Sí, muchas gracias. La reforma de la Unión Europea yo creo que es algo que está continuamente en nuestra agenda. Así es como hemos avanzado en los últimos 60 años de construcción europea a través de diferentes momentos y muchas veces a través de crisis,
las crisis suelen ser motores para que los países miembros de la Unión Europea y las instituciones revisen, analicen e intentemos construir una integración más fuerte. En estos momentos, efectivamente, hay muchas propuestas que se están poniendo encima de la mesa, propuestas que vienen del presidente Macron, propuestas que vienen también de Angela Merkel, de Alemania, propuestas que vienen de España, propuestas que vienen de muchos países. Y lo primero que querría decir es que esto ya, el hecho de que se estén poniendo sobre la mesa propuestas es muy constructivo y es muy positivo, porque además un elemento común a todas estas propuestas es que son propuestas de mirar adelante, son propuestas de mayor integración, son propuestas que parten de la base de reconocer que la Unión Europea es para los Estados miembros la mejor manera de afrontar los desafíos que tenemos tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel global. Entonces, en la Unión Europea tenemos ahora importantes desafíos, muchos compartidos por otros países, pero yo diría el tema de la crisis financiera y la crisis económica desafortunadamente tuvo un impacto muy importante en el crecimiento de los países, en particular de algunos países de la Unión Europea, que además experimentaron altas tasas de desempleo y que esto ha creado también una cierta desilusión de los ciudadanos europeos por la construcción europea. Entonces, ahí hay muchas propuestas que se han puesto sobre la mesa para, por un lado, fortalecer la unión económica y monetaria, fortalecer la unión bancaria. Hay propuestas para crear un ministro de finanzas, hay propuestas para crear bonos europeos, mutualización de la deuda, hay un presupuesto europeo. O sea, hay muchas propuestas que se están poniendo encima de la mesa. También hay muchas propuestas que están viniendo de la propia Comisión Europea para, por ejemplo, reforzar nuestra política industrial, para tener una política industrial más innovadora, una política industrial más competitiva, una política industrial más inteligente o más digitalizada, una política industrial que también sea sostenible, el tema de la sostenibilidad, el tema del respeto al medio ambiente, el tema del Acuerdo de París, de las emisiones, reducir las emisiones de CO2, todos esos son temas que están en la agenda europea. Añadiría también temas relacionados con la seguridad. Europa, como ustedes conocerán y como las personas que nos están viendo sabrán, bueno, ha sufrido una serie de atentados terroristas completamente inesperados y realmente pues estamos ahora también inmersos en toda una serie de propuestas para reforzar la seguridad de los ciudadanos europeos y con ello también reforzar nuestro rol como Unión Europea en proyectar seguridad en el mundo. El tema de la migración también es uno de los grandes temas que tenemos ahora sobre la agenda y, como decía al principio, la necesidad de acercar lo que hacemos desde las instituciones europeas, las decisiones que toman los 28 países cuando se reúnen en las instituciones europeas, acercarlos a los ciudadanos. Entonces, yo creo que a su pregunta sí, creo que es necesario seguir avanzando en la construcción europea. Creo que es un proceso siempre complicado, porque cuando se trata de 28 países que tienen circunstancias económicas diferentes, niveles de paro diferentes, niveles de crecimiento diferentes, ambiciones diferentes, concepciones de integración económica, integración política diferentes, pues se trata siempre de procesos bastante complejos, negociaciones siempre. Nuestra manera de trabajar en la Unión Europea es el diálogo, es la negociación. Y yo creo que tenemos aquí una serie de propuestas
muy interesantes. Algunas de ellas van a ser bastante conflictivas, que no todos los Estados miembros van a verlas de la misma manera, pero, como decía, partimos de una base de voluntad de avanzar. Entonces, vamos a ir viendo cómo avanzan los acontecimientos, pero yo confío que de estas discusiones y de este momento político y de nuestra lectura de los eventos y de las vulnerabilidades que ha demostrado la Unión Europea tras la crisis económica y financiera, pues que salgamos con una Unión Europea más fortalecida, más unida y que se pueda proyectar también en el exterior de una manera más fuerte. Embajadora, entremos a hablar de lleno en las relaciones bilaterales entre Colombia y la Unión Europea. María Carolina Ramírez, editora de Asuntos Legales, le va a hacer la siguiente pregunta. Se cumplen 5 años del TLC con la Unión Europea y queríamos conocer ese balance precisamente comercial de cuánto exporta Colombia a la Unión y cuánto exporta la Unión a Colombia. Muchas gracias, María Carolina. Efectivamente, mañana, 1 de agosto, celebramos los 5 años de la entrada en vigor del acuerdo comercial, del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia. Es un tratado que llamamos Tratado Multipartes, en el que también participa Perú y al que se ha añadido después Ecuador. Nuestro balance realmente es positivo. Nuestro balance es positivo porque, además, este acuerdo ha empezado a estar en funcionamiento en una época complicada, en una época comercial, en unos tiempos de dificultades a nivel mundial, de comercio restringido, de baja de precios del petróleo y de otras commodities. O sea, digamos que las circunstancias económicas no eran las mejores para ninguno de los socios. Y este acuerdo ha permitido dinamizar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, también con Perú y con Ecuador. La Unión Europea es hoy el segundo socio comercial de Colombia. Y la verdad es que lo decimos también con un cierto orgullo porque refleja también la solidez y la madurez de nuestras relaciones. Y el Acuerdo de Libre Comercio es un pilar de una relación más amplia y más diversa, pero uno de los pilares fundamentales de esta relación. En estos momentos, los intercambios comerciales entre la Unión Europea y Colombia, la Unión Europea exportó en 2017 son 6.000 millones de euros y Colombia exportó 5.000 millones de euros. La balanza comercial ha estado bastante equilibrada desde la entrada en vigor del acuerdo comercial, quizás con ligeros superávits en favor de Colombia. Este superávit ha cambiado en el 2017, como verán, les he dicho 6.000 millones de euros de exportaciones de la Unión Europea y 5.6 mil millones por parte de Colombia. Es el primer año que hay este superávit, digamos, a favor de la Unión Europea, pero ha sido simplemente un año. Yo creo que las causas son siempre muy diversas, no es un tema estructural y estamos muy convencidos que tenemos muchas oportunidades de ir aprovechando este acuerdo de mucho más de lo que lo hemos aprovechado ya. Profundicemos sobre esas relaciones comerciales. Vanessa Pérez, editora de Empresas, le va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se ha diversificado la canasta de productos que exporta a Colombia y la Unión Europea? Muchas gracias, Vanessa. La realidad es que esa es una de las grandes noticias de los beneficios que ha traído el acuerdo comercial desde el punto de vista colombiano, porque durante los últimos años, desde la entrada del acuerdo, lo que hemos visto es una reducción
de las exportaciones petróleo y carbón y un incremento de las exportaciones fundamentalmente agrícolas. Y esto quiere decir que estamos en un proceso, que está Colombia en un proceso de diversificación de su comercio, en un proceso que la integra más en la economía global y las cifras en los últimos 5 años es que ha aumentado el comercio de productos, las exportaciones agrícolas de Colombia a la Unión Europea han aumentado un 56%. Otra cifra que nos da el gobierno colombiano es que han aumentado el número de empresas y de pequeñas empresas colombianas que están exportando a la Unión Europea de un 40%. O sea, que realmente son cifras muy interesantes. También quiero subrayar que en este incremento de las exportaciones agrícolas están las exportaciones un poco tradicionales de Colombia, pues está el café, está el plátano, banano, me van a disculpar, pero siempre los confundo porque nosotros solo hablamos de uno, pero lo que hemos observado es que estas exportaciones agrícolas se han diversificado también y están entrando nuevos productos al mercado europeo. Y comparto algunas cifras, muy buen desempeño del aceite de palma, que ha subido un 377%, el aguacate, el maravilloso aguacate colombiano, ha subido, las exportaciones han subido de un 6.200%. Frutas frescas, frutas tropicales como uchuva, gulupa, granadilla han subido un 41%. Flores frescas, las maravillosas flores frescas que tiene este país, diversas, impresionantes, un 88% incremento de las exportaciones. Y luego otro producto, el cacao, un 173%. Aquí estamos comparando datos entre 2013 y 2017. Es decir, que estas exportaciones, yo creo que es importante señalar también que no estamos hablando solo de cifras o de productos, estamos hablando de unos productos que vienen del campo colombiano, unos productos que tienen una gran capacidad de generación de empleo y de generación de empleo estable y de largo plazo. Entonces, es una manera también, combinado, por supuesto, con los esfuerzos y con los avances de este país en el proceso de paz, con la estabilización de una serie de territorios antiguamente alejados, aquí hay un mercado muy, muy importante para este tipo de productos agrícolas innovadores, desconocidos en Europa, para un público, un consumidor que busca cosas diferentes. Yo creo que aquí hay un potencial enorme, no solo para exportar, sino para crear desarrollo y crecimiento en el campo colombiano y puestos de trabajo. Pasemos a hablar de turismo. Sebastián Montes, periodista de Globo Economía, le va a hacer la siguiente pregunta. Embajadora, desde diciembre de 2015 los colombianos no necesitan de visa Schengen para ingresar a Europa. Entonces, quería preguntarle cuánto ha crecido el turismo desde ese aspecto. Muchas gracias, Sebastián. Efectivamente, desde el 2015 los colombianos no necesitan visa para entrar en el territorio Schengen. Y la verdad es que eso fue un gran éxito de la diplomacia colombiana. En un momento de muchas tensiones en Europa en temas de migración, como les comentaba, hubo un esfuerzo muy importante de Colombia, que además lo ha hecho también con otros países alrededor del mundo, y con unas relaciones a través de unas relaciones muy estrechas con los diferentes organismos de la Unión Europea, con el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea, con los Estados miembros. No se puede subestimar lo que supone un proceso de obtención de una visa libre de visa para el espacio Schengen,
porque es muy complejo y hay que poner de acuerdo a 28 países de la Unión Europea. Entonces, creo que esto ha sido uno de los grandes éxitos que se han logrado y otro de los grandes pilares de nuestra relación Europa-Colombia. Y lo que sí que hemos observado es que efectivamente ha crecido el número de colombianos que visitan Europa. Sobre todo hablamos de viajes de corta duración, de viajes de turismo y viajes de turismo, también viajes de negocios y visitas a familiares. Hay muchos colombianos que residen en Europa y vemos que este tipo de viaje de corta duración ha crecido bastante. Hicimos en particular un monitoreo un año después de la entrada al vigor del acuerdo libre de visa y los datos fueron que los viajes de corta duración a países Schengen de ciudadanos colombianos se habían incrementado un 33%. Y esto hablamos de un monitoreo hecho solo al año siguiente. Nuestra opinión es que esta exención de visa para Colombia ha sido una oportunidad para Colombia, pero también una oportunidad para la Unión Europea y estamos muy satisfechos con la decisión que se tomó en su momento en el 2015.